Hablemos acerca del censo. Ya las autoridades de gobierno han indicado que se va a realizar por un consenso también que se ha llevado a cabo con las diferentes gobernaciones a nivel nacional para la gestión 2024. Pero por otra parte, en Santa Cruz, el gobernador de este departamento no está de acuerdo con esta medida que se ha tomado y justamente han tratado de politizarlo y justamente se ha llevado hasta un cabildo el pasado viernes donde ha generado bastante repercusión. Bueno, en marzo de este año, como FAN Bolivia, ya lo habíamos manifestado de manera pública, que veíamos un peligro en la politización del censo. En ese momento el contexto de la politización estaba más bien enfocado a que el censo se lleve a cabo el 2022 y una vez que se lleve a cabo se iba a hacer un proceso de desacreditación de los resultados del censo. Incluso algunos de estos actores políticos habían denominado que iba a existir un fraude censal. Entonces hemos manifestado esta preocupación y de manera acertada, creemos, porque esto va por el bien de todos los bolivianos y bolivianas y además de los gobiernos municipales. El gobierno nacional convoca al Consejo Nacional de Autonomías y por unanimidad se decide que sea necesario tomar más plazos a fin precisamente de que no pase esto, de que sea un censo de calidad, que no tenga ningún tipo de objeción y que no sea calificado como ellos decían, de fraude censal. Ese era el primer momento. Hoy vivimos otro momento de politización que por supuesto responde a la misma línea de construcción de agenda de conflicto, porque si bien ya no van a enfocarse en atacar los resultados del censo en el 2022, lo que han tratado de hacer es más bien esta ruta técnica que genera calidad, cuestionar la fecha y pedir que se adelante. Entonces estamos en una dicotomía, ¿no? O tenemos un censo de calidad que cumple con parámetros internacionales, pero que además nos asegura a los municipios y a todos los bolivianos y bolivianas seguridad en el tema censal, o adelantamos el censo, comprimimos las etapas, le quitamos calidad, pero además con eso se cumple una agenda política, una agenda de conflicto sobre la cual están interesados y sobre la cual montan mecanismos como el cabildo, ¿no? El cabildo, si bien es reconocido por la Constitución, creemos que ha tenido muchos elementos antidemocráticos. Y así lo hemos hecho conocer al órgano electoral previo al cabildo el día viernes. Entre los elementos que podemos mencionar es que ha sido convocado por actores políticos. Hemos visto al gobernador Camacho y a otros actores políticos convocando al cabildo. Debe ser de la ciudadanía, no de los políticos. Primer elemento que ha contaminado el cabildo. Segundo, el cabildo en esencia es un espacio de deliberación. Imagínese usted si alguna persona en esa masa, que además se maneja por psicología de masas, pudiera tener una idea diferente, levantar la mano, tratar de deliberar o de plantear opciones distintas, sería imposible. Entonces, ese presupuesto de la democracia, de la deliberación de un cabildo, no se ha cumplido. Y finalmente hemos visto una falta de honestidad en los actores, principalmente del comité cívico, porque le han dicho a la población que las decisiones que se tomarían en el cabildo iban a ser de carácter obligatorio. Lo hemos visto en el periódico El Deber, a un dirigente del comité cívico diciendo que si participaba el TED, las decisiones iban a ser de cumplimiento obligatorio para el órgano ejecutivo. Entonces, con ese tipo de mentiras han generado este espacio que tiene serias deficiencias democráticas, como le digo, más tiene que ver con la psicología de masas, pero además ya en el desarrollo del cabildo como tal, la constante o el común denominador de las intervenciones y fundamentalmente la del presidente del comité
cívico Rómulo Calvo ha estado marcada por la mentira. Ha manifestado una serie de mentiras fáciles de comprobar, entre las cuales, por ejemplo, destacan que el gobierno nacional estaría en incumplimiento, porque el censo sería un derecho al cual el gobierno nacional estaría incumpliendo. Y finalmente tenemos que decir que un cabildo de esas características, además con ese grado de manipulación, no puede conculcar los derechos fundamentales. No se puede establecer un mecanismo para conculcar derechos. Ese ultimátum sobre paros, bloqueos, pretende de alguna manera legitimizar el conculcar el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la libre movilidad, incluso a la expresión pública, ¿no? Porque cuando se aplican estos mecanismos, se obliga a las personas a cerrar sus negocios, pero además hay un fuerte ataque a las personas que disienten, ¿no? Incluso lo hemos visto en las propias palabras de algunos oradores del Cabildo, ataques al alcalde de Santa Cruz. Entonces, eso no es democrático. Y todo esto lo hemos denunciado al órgano electoral y vamos a hacer una complementación ya con lo que hemos podido observar en el Cabildo el día viernes. Rodrigo, concuerdo totalmente contigo. El censo, hay que aclarar a toda la población a nivel nacional, es un proceso técnico, no político, como se lo está manejando por parte de algunas autoridades del departamento de Santa Cruz. Justamente igual hacemos referencia, alusión a las declaraciones que incitan a la desestabilización nuevamente de nuestro país. Declaraciones por parte del Comité Pro Santa Cruz en esta determinación que han tomado. Ellos han puesto un plazo de 21 días para que el gobierno pueda darles una respuesta y ellos están exigiendo que el censo se pueda realizar en el 2023. Si no, se van a ir a un paro indefinido, el cual va a generar un malestar en la población cruceña, porque recordemos que justamente son los sectores gremiales y demás que necesitan trabajar día a día, generar día a día y no van a poderlo hacer. Esta decisión de realizar el censo en 2024, Rodrigo, no ha sido una decisión que ha tomado una sola persona. Se ha hecho un consenso, se ha hecho una socialización, se ha llegado pues a una determinación de que lo más accesible era realizar la gestión 2024. Pero ¿qué pasa? Cuando se convoca al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que sea parte de esa reunión, él se ausenta. Bueno, hay algo que no se ha mencionado mucho en medios de comunicación, y es que el gobernador Camacho, en realidad, en el Consejo Nacional de Autonomías, tiene el poder de veto. Vale decir que si el gobernador Camacho se oponía al consenso que hubo, si venía a la reunión, tenía la capacidad de tener poder de veto. Entonces, no lo ha hecho por, valga uno a saber qué motivo, pero la verdad es que a él deberían reclamarle, el Cabildo debería reclamarle a él eso. Un segundo tema es que en las actas, en la reunión fundamentalmente de Santa Cruz, también tenía la opción de establecer de manera muy clara su oposición al censo en el 2024. Se puede revisar muy atentamente el acta y no se va a encontrar esa oposición, ¿no? Entonces, ahí hay una, entre comillas, falta de responsabilidad con sus, entre comillas, también actores políticos, cívicos en Santa Cruz que deberían reclamarle a él y no socapar ese tipo de irresponsabilidades. Pero más allá de eso, la verdad es que esas medidas afectan a todo el país. Y creemos que Santa Cruz o esta dirigencia cívica, política, lo que pretende es precisamente eso, afectar a todo el país, desestabilizar al país en términos económicos y desestabilizarlo en temas sociales. Y con eso, pues desestabilizar al gobierno y
por lo que se ve, por lo que han dicho además algunos personajes en el propio Cabildo, pretenden reeditar la ruta del 2019. Y pretender hacer eso es pretender que el país nuevamente tenga todas las dificultades que un gobierno de facto nos ha dejado. Rodrigo, ya para ir finalizando la entrevista, ¿tú crees que esta decisión del Cabildo, de llamar al Cabildo, de poner un plazo al gobierno, sería un claro ejemplo de que estarían intentando confrontar a varios sectores en el departamento de Santa Cruz? Bueno, no solo en Santa Cruz, ¿no? Pero allí también hay otra de las mentiras más, ¿no? Y es que han dicho que el Cabildo tendría connotaciones nacionales porque artificialmente han hecho participar a algún comité cívico artificial también de algún departamento y porque se pretenden sumar algunos otros actores políticos artificiales, por ejemplo, como el CONADES en La Paz, que la verdad no sabemos a quién representa, pero de todas maneras esta amenaza a la democracia de nuestro país está latente y está presente, no porque nos imaginemos que es así, sino porque lo han dicho muchos de los propios oradores que han participado en el Cabildo. Rodrigo, muchas gracias por estos minutos, por tu tiempo y por haber comentado desde tu punto de vista también acerca de este Cabildo que ha suscitado la anterior semana. Muchísimas gracias. Un placer estar en ATV. De esta manera estuvimos